Hola, en este vídeo vamos a hablar del fondo de maniobra de las empresas españolas. Primero, una breve explicación de qué es y para qué sirve el fondo de maniobra. Se puede describir desde el punto de vista de la financiación a corto plazo, como la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Como ya sabemos, el activo corriente recoge las existencias, tesorería y derechos de cobro, entre otras partidas, mientras que algunas de las partidas del pasivo corriente son los proveedores y la deuda a corto plazo. Desde el punto de vista de la financiación a largo plazo, se puede calcular mediante la diferencia entre el pasivo fijo y el activo fijo, obteniendo el mismo resultado que antes. En definitiva, se puede decir que es la parte del pasivo fijo que financia el activo corriente. Dependiendo del resultado del fondo de maniobra, tiene unas consecuencias para la empresa. Si es positivo, es la situación ideal, porque parte del activo corriente está financiado a largo plazo y o por recursos propios de la empresa, por lo que la empresa será capaz de atender sus compromisos de pago en el corto plazo. Si es nulo, la empresa corre el riesgo de que si hay retraso en el cobro de alguna partida de su activo corriente y no tiene tesorería suficiente, no pueda ser capaz de hacer frente a sus compromisos de pago, ya que el activo corriente está totalmente financiado con préstamos a corto plazo. Si es negativo, en teoría la empresa estaría en suspensión de pagos o cerca, al no ser capaz de atender a sus obligaciones de pago en el corto plazo. Pero, como veremos más adelante, esto no siempre sucede. El fondo de maniobra debería ser positivo para contar con un margen o colchón de seguridad, pues si alguna partida de cobro se retrasa, poder seguir haciendo frente a sus pagos. Si vemos los resultados de Día, que es una empresa multinacional española dedicada a la alimentación, como se puede ver en la gráfica, el fondo de maniobra es negativo. El sector de la alimentación, de hipermercados, suele funcionar con un fondo de maniobra muy pequeño o negativo, ya que cobran a los clientes al contado y pagan a sus proveedores a 30, 120 o incluso 180 días. Por lo que si renuevan su inventario con rapidez, pueden tener un fondo monetario negativo sin tener problemas de liquidez. El caso de Telefónica, que es una multinacional dedicada al sector de la comunicación e investigación, es otro. Si vemos en la tabla, tiene un fondo de maniobra negativo. El motivo es la gran cantidad de deuda financiera que pasa cada año de ser considerada a largo plazo a corto plazo, porque su vencimiento es menor de 12 meses y, como no es capaz de amortizarla, tiene que volver a financiarla a un mayor plazo. Sin este problema financiero tendría un fondo de maniobra positivo. Mientras tenga la confianza de los inversores no hay problema, pero si la perdiese tendría muchos problemas, ya que estaría financiando las inversiones a largo plazo con deuda a corto plazo. Pueden ver que más de la mitad del activo corriente representa a la partida de clientes y la partida de acreedores tiene un peso importante en el pasivo corriente. Otro caso es el de la empresa Inditex, que es una multinacional textil española, una de las mejores empresas del IBEX 35 actualmente. El modelo de negocio es similar al de Día. Cobran al contado a sus clientes y por su posición de fuerza respecto a sus proveedores consiguen tener unos periodos de pago a los mismos más alargados y por lo tanto podría permitirse tener un fondo de maniobra negativo. Pero si miramos la tabla vemos que es positivo. Esto se debe a que tiene una tesorería elevada, representando más de la mitad del activo corriente, por lo que no pasa situaciones de tensión de liquidez, por lo menos actualmente. El grupo Barón de Ley se dedica mayoritariamente a la venta de vino. Su fondo de maniobra es positivo, lo cual teóricamente es lo que se espera de una empresa para considerar que tiene un colchón o margen para posibles desajustes. Pero si nos fijamos, tiene unas existencias elevadas, concretamente representan el 42% del activo corriente. Esta situación podría ser muy negativa si no tuvieran salida los productos, ya que no podrían hacerlos líquidos. Aunque en el caso de Barón de Ley tienen el activo no corriente 122 millones de euros, que son deuda de España e Irlanda, que en cualquier momento de desajuste o dificultad podría pasarlos al activo corriente. Pero hay que tener en cuenta que el porcentaje de existencias es importante también. Por último, si miramos los resultados de la papelera española Iberpapel, vemos que tiene un fondo de maniobra positivo
que las existencias no tienen un peso muy elevado en el activo corriente, que las deudas de los clientes y las de la empresa a los proveedores son similares, por lo que desde el punto de vista del fondo de maniobra es lo que se definiría como una buena empresa. Por lo tanto, cada empresa tiene su fondo de maniobra óptimo. Es determinante el sector en el que opera la empresa para poder evaluar el resultado de su fondo de maniobra. También dependerán, entre otras cosas, de la dimensión de la empresa, de la frecuencia de rotación de sus existencias. Por ejemplo, las empresas con activos corrientes de lenta rotación o de largos periodos de fabricación necesitan fondos de maniobra considerables para financiar sus ciclos de explotación. Y también de la descomposición del activo corriente, que como hemos visto antes, si tiene un activo corriente que está constituido principalmente por existencias que no se venden, pues no sería un buen fondo de maniobra. Como ya sabéis, este análisis no es una recomendación de compra, simplemente es una interpretación personal de la información que las empresas envían a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y nada impide que se pueda comprar más barato. Gracias por escucharnos.